estamos en comunicación con la compañera Mica Constantini, ella es de PIA Global, para nuestra columna de internacionales. Buenos días, Mica, ¿cómo va? Hola compañeros, ¿cómo Buen andan? día. Gracias por lo de Mica y no Micaela, que por ahí suena medio... Medio duro. Siempre me dicen sí, sí, sí. Bien, ¿cómo te está ¿Cómo andan tratando? ustedes? Bien, todo bien. ¿Cómo te trata la humedad? Porque está pesado el día. Durísimo. Durísimo, Corté ¿no? el ventilador para que no salga acá en la transmisión, así que si me ven sudando es por eso. Es por eso, sí, yo te juro que fui ya guardando esas cosas como el ventilador y demás, pero No, todavía quedan días. hay que empezar Ya ayer a... lo tuve que usar. Sí, hay que volver a sacarlo porque claramente estos días van a estar duros, pero bueno, después nos queda el consuelo de que va a bajar un poquito la temperatura y la humedad. ¿Por dónde nos Creemos. llevas hoy, Mica? Bueno, hoy vamos a seguir abordando siempre desde la cuestión europea, que es por ahí lo que laburo yo en PIA, pero bueno, sin duda es que el tema principal sigue siendo la guerra contra Irán y los ojos se han puesto mucho en el cierre del Estrecho de Hormuz, en el Sí. Mar Rojo, en el Golfo Pérsico, en el Golfo de Adén, incluso en el Estrecho de Bab el-Mandeb y el Canal de Suez. Y a mí me interesaba empezar a abordar la cuestión del Mediterráneo, que también, digo, está bien pegadito a las tensiones que se están viviendo en Asia Occidental con la guerra contra Irán, y que también vuelve a ubicar al Mediterráneo resaltando su importancia geopolítica. Así que como propuesta les traía hoy para hablar un poquito de esa importancia geopolítica, sobre todo para Europa, ¿no? Y para ciertos países europeos que forman parte de la reconfiguración. Hace las anteriores columnas veníamos hablando de cómo se reconfiguraba la Unión Europea, cómo se había fracturado la relación transatlántica. Bueno, para otros actores europeos quizás pueda verse como una oportunidad, y eso se destaca en la importancia geopolítica del mar Mediterráneo. Me gustaría si podemos ir viendo el mapa número 1 ahí. Bien. Justamente, bueno, mencionaba, los ojos se veían mucho sobre el Mar Rojo, digo, en esa zona, pero vemos que el mar Mediterráneo está bien pegadito. Y si ya nos vamos al mapa número 2, podemos ver más en detalle que el Mediterráneo se ubica ahí entre África, Europa y Asia Occidental, que por momentos funciona como frontera, pero también sirve como unión, como conexión, ¿no? Claro. De hecho, bueno, conecta al Mar Rojo a través del Canal de Suez y que justamente permite también la salida al Indo-Pacífico. Conecta al Mar Negro por arriba a través del Mar Egeo, el Mar Mármara y específicamente los estrechos del Dardanelos y el del Bósforo, que es control turco. Y también el Océano Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar, de manos británicas. Digo, Sí. ahí me parece importante resaltar esto, ¿no? Que tiene, digo, ya empiezo a nombrar muchísima complejidad y muchísimos actores involucrados. Dentro de los principales actores, por nombrar países específicamente, del lado europeo tenemos a España, Francia. Lo voy destacando primero para que los escuchemos y para quien no está viendo el mapa, ¿no? Sí. Del lado europeo, entonces, Francia, España, Italia, Grecia y Chipre. Del lado del norte de África tenemos a Marruecos, Argelia, Libia y Egipto. Y del lado de Asia Occidental a Israel, Líbano, Siria y Turquía. Digo, son ya de por sí actores bastante complejos, y entre medio tenemos que sumarle también actores externos, que podemos sumar a Estados Unidos, a Rusia y a China, pero también a empresas. Digo, justamente destacamos la cuestión energética acá en el mar Mediterráneo, y bueno, hay presencia de empresas energéticas, no solo europeas o israelíes, por ejemplo, o catarí, también está la de Qatar Energy. También, digo, tenemos las empresas energéticas estadounidenses y británicas ahí presentes. Digo, hay un popurrí de actores que hacen de este mar Mediterráneo, que ha sido históricamente, digo, esto no es nuevo, no es a partir de la guerra contra Irán. El mar Mediterráneo históricamente ha sido, antes de la constitución de los Estados-Nación, ¿no? La cuna de la humanidad ahí. Así que bueno, me parecía importante por lo menos comenzar a ver quiénes eran los actores ahí que estaban presentes. Y bueno, sin duda nombrar que justamente en el mar Mediterráneo concentra el 20% del comercio marítimo mundial, ¿sí? Justamente por el Canal de Suez, que es lo que veníamos, digo, del Estrecho de Hormuz, etcétera. Digo, por ahí pasa todo el comercio de tanto del petróleo como también de otro tipo de productos que ingresan por ahí, y después también por el Mar Rojo, por Canal de Suez, Mar Mediterráneo. Estamos hablando de más de 200.000 buques que ingresan por Mar Mediterráneo cada año. 200.000 buques y dijiste 20% de... El 20% del comercio marítimo mundial, que
atraviesa todos estos puntos, estos nodos o checkpoint, como por ahí se está... Claro, se tiene hablando ahora. una relevancia geopolítica muy importante. Exactamente, porque no solamente digo, con todo esto que vengo nombrando, no solo lo podemos nombrar como una ruta y una importancia geopolítica en ese sentido, también como un cuello de botella Claro. para el comercio, digo, en estas mismas contradicciones que ha tenido o las importancias justamente que ha tenido el desarrollo de las tensiones. E incluso creo que lo vimos, no sé si fue en 2024, que había encallado un buque ahí en el canal de Suez y justamente al ser tan angosto, generó también toda una cuestión de logística que fue tenso en ese momento, si mal no recuerdo. Y entre medio, bueno, nombrar sí la cuestión de los puertos estratégicos. Ahí tenemos puertos como el de España, en Algeciras, y el de Tangermet, de Marruecos, que vigilan o que están ahí, digo, tomando todo lo que viene por el estrecho de Gibraltar, que entra por el Océano Atlántico. Ya estamos nombrando la importancia de dos países claves con puertos claves en un estrecho importantísimo, que es el ingreso desde el Océano Atlántico. También, bueno, tenemos los puertos en Valencia y Barcelona de España, el de Génova en Italia, que da una conexión industrial y energética. Pero también podemos empezar a mencionar acá otros actores como por ejemplo China. China no tiene presencia militar, pero sí tiene una presencia relacionada a los puertos. Digo, Claro, un interés económico. Siendo, bueno, muy ligado al proyecto estratégico de la Ruta de la Seda, ¿no? Y por ejemplo tiene presencia en el puerto de Pirio en Grecia, pero también tiene presencia en los puertos de Egipto, de España, de Italia, digo, son importantes resaltarlo. Y por último mencionar el puerto de Haifa, que está en bajo control israelí, que es la única salida al mar que tiene Israel, por supuesto territorio ocupado, ¿no? Dentro de las estrategias que ha utilizado Israel en ese sentido. Entonces, sin nombrarlos como nodos logísticos, a los puertos me parecía importante resaltarlo. Y bueno, obviamente uno de los temas principales que se da alrededor del mar Mediterráneo tiene que ver con el abastecimiento energético, ¿no? Mencionábamos esto, que pasa el 20% del petróleo mundial por el estrecho de Hormuz y que termina llegando a través de todos estos nodos hasta el Mediterráneo. Y obviamente que cualquier conflicto que sucede a nivel energético en esta región impacta en Europa, no solo por eso, sino también por las mismas políticas que ha tenido la Unión Europea de cortar con el gas ruso. Y bueno, en esa búsqueda de diversificación terminaron generando una gran dependencia de la energía estadounidense y la catarí, que era también lo que abordamos en la anterior columna. Bueno, cuando bombardean Qatar, se corta el flujo también energético ahí para la Unión Europea. Y también decir que gran parte de la energía que viene de Estados Unidos no solo se da de los gasoductos en el norte, que son nuevos, en el norte de Europa me refiero, Noruega, por allá, sino que también ingresan por barco a través del estrecho de Gibraltar. Y donde España de repente comienza a tener una importancia sumamente importante, porque España es uno de los principales países que tiene la regasificación, donde ingresa, recibe los barcos con el gas natural licuado que viene de Estados Unidos, lo regasifica y después lo distribuye. Digo, toman importancia geopolítica España ahí, y ahí compite un poquito con Italia, que ahora vamos a ver por dónde viene la mano. Me parece que ahí se destacan principalmente España e Italia como países europeos, pero también digo, tenemos a Argelia y a Libia también como productores, porque España y Italia como importadores de energía y como por ahí centros logísticos que después redistribuyen o que los pueden posicionar como hubs energéticos, pero también digo, ellos siempre importando energía, Argelia y Libia exportando energía como productores energéticos. Y acá me interesa hacer esta diferenciación de la importancia energética del mar Mediterráneo, porque tenemos por un lado los productores territoriales que dentro de su territorio, me refiero a tierra, producen, como Argelia y Libia, sí. Pero también tenemos productores de yacimientos que están en el mismo mar Mediterráneo y que incluso generan tensiones, sobre todo en la cuestión del Mediterráneo Oriental, donde está Chipre, Israel, Turquía, Líbano, Grecia, ahí disputándose territorialmente no solo las zonas soberanas de qué aguas le corresponde a cada uno,
sobre todo esa disputa se da porque hay yacimientos, se descubrieron hace muy pocos años, grandes yacimientos energéticos, y bueno, que están completamente todo el tiempo en disputa. Y ahí, sobre todo en esa, ahí creo que teníamos un mapa también, el mapa 3 si no me equivoco, donde podíamos ver esta distinción, ahí justo lo estamos viendo de Chipre, y la distinción, las tensiones que se dan siempre en torno entre Turquía y Grecia, en la cuestión de la propiedad territorial marítima, también entre la Chipre turca y la Chipre de Grecia. Tenemos también a Israel disputándose en tensiones constantes, que eso también se puede observar en la guerra contra Irán, digo, y la guerra en Asia Occidental hoy. Pero también vemos en estos mismos territorios, que ahí en amarillo estaban destacados los yacimientos, acá es donde más se ven las empresas energéticas. Por ejemplo, está presente la energética Eni de Italia, la ExxonMobil de Estados Unidos, la Total Energy de Francia, bueno, Chevron también de Estados Unidos, Qatar Energy que mencionaba hace un ratito, la Shell británica y Rosneft también, la británica. Digo, hay una presencia de actores bastante importante. Y bueno, también hay soberanía sobre ciertos yacimientos y explotación que ubican a estos países y al mar Mediterráneo dentro de la lógica de la importancia geopolítica. Obviamente que, a mí me gusta resaltar más que nada, y ahí podemos ir al mapa, al último mapita que veíamos, el tema de los gasoductos también, que tiene que ver con cómo España e Italia se posicionan ahí como los principales actores que, le están sacando un rédito. Italia ya venía, ¿sí? En esto de la crisis energética que está atravesando Europa. Perdón, voy a 1000 velocidades por segundo porque no hay problema, se entiende. Ahí lo que vemos en el mapa es el acceso de los distintos gasoductos o rutas energéticas de gas natural licuado que pasan principalmente o por Italia o por España, por lo menos desde parte del Mediterráneo. Claro, y procedentes de Rusia, también. Procedentes de, ahí en el segundo ya la vista no me llega. ¿En dónde? Cuando tenemos ahí las referencias de los gasoductos procedentes el primero, el rojo, es el que procedente de Rusia. El de Rusia, sí. Después tenemos en Asia Occidental, se ve las de Irán. Igual tengan en cuenta que este mapa, yo traté de buscar lo más actualizado posible, este de 2021. Bien. Incluso yo no llegué a ver si no se marca, por ejemplo, el de Libia, me parece. No terminé de ver si uno de los gasoductos que se ve ahí en verde proviene de Libia, porque también tenemos un gasoducto que conecta Libia e Italia. Bien. También es muy reciente, entonces, sobre todo en lo que es hidrógeno verde, por ejemplo, ahí hay acuerdos bastante importantes por parte de Italia. Esto es lo más cercano a lo actualizado posible. De hecho, varias de las cosas rusas me parece que ya habría que cortarla en ese mapita, 2021 vuelvo a decir, es el mapa. Pero por lo menos para dimensionar esta dependencia energética que tiene Europa sobre energía que no tiene en su territorio, que no puede explotar y que depende exclusivamente. Mientras antes podemos ver, en 2021 tenía una gran diversificación, se corta con la diversificación de la energía rusa y comienza a depender mucho más de la energía que proviene de Asia Occidental. Hoy está estando cortada por la guerra y empieza a tomar muchísimo más importancia la energía que proviene de África y la energía que proviene de Estados Unidos, que acá no se ve eso porque, esto tiene que ver con los gasoductos, pero Europa ha empezado a depender muy trágicamente de la energía que proviene de Estados Unidos. En este sentido, por eso me gustaba resaltar la importancia tanto de Italia como de España. Italia, sobre todo, cuando Meloni asume como primera ministra y como líder ahí en Italia, lo hace ya con una proyección geopolítica sobre el Mediterráneo bien clara. Desarrollaron, de hecho, largo y tendido, un plan que lo vienen trabajando desde hace muchos años. Ella asumió, si no mal me recuerdo, en 2022. El año que viene ya tienen de nuevo las elecciones.
Justamente tratando de posicionarse como uno de los principales actores que maneje el Mediterráneo, digo, con todo el peso que eso implica, incluso medio como mediador o como representante de Estados Unidos en el Mediterráneo. Esto en un comienzo, hoy están un poco más tensas las relaciones. De hecho, Italia y España no solo se van a, justamente por la importancia de los intereses que ellos tienen sobre el Mediterráneo en la cuestión energética, es que se pone un poco tensa la cuestión con Estados Unidos, cuando les dicen, bueno, no vas a utilizar nuestras bases. Digo, España le niega la utilización de las 2 bases a Estados Unidos, lo que genera unas grandes tensiones entre Sánchez y Trump, que esto también lo estuvimos viendo, pero la Italia de Meloni también dijo eso, y bueno, tiene que ver mucho con los intereses europeos sobre esto, porque la desestabilización del Mediterráneo implica eso también, que se termine de cortar uno de los pocos suministros que no sean exclusivamente de Estados Unidos, que tiene que ver con Argelia y con Libia. Y ahí se reconfiguran también, porque esto es importante, se reconfiguran las relaciones entre Italia y España con respecto a Argelia y Libia, y con Marruecos también. Y ahí Italia, esto pasó ahora en estas últimas semanas, en la semana del 20 y alguito, creo que Italia termina de cerrar un acuerdo el 25 con Argelia, lo que llamó, tanto con Argelia como con Libia, lo que llamó el Plan Matei, que lo viene desarrollando ya de 2024 y que recién ahora, digo, el 25 se termina de acordar un megacontrato por 135.000 millones de dólares. No solamente es me refiero con Argelia, no solamente por la cuestión del gas, sino también del corredor sur, que tiene que ver con esto del hidrógeno verde que comentaba hoy hace un ratito, pero también con Libia, desarrolla todo un acuerdo. El acuerdo quizás en otro momento lo podemos abordar, porque el plan estratégico del Plan Matei no solo es con la cuestión energética, ahí hay una proyección estratégica de Italia para con África mucho más interesante, o quizás Beto ya lo ha abordado por acá, que bueno, es interesante verlo. Y en el caso, bueno, ahí Italia obviamente se intenta posicionar como el hub energético que lo ubica como un actor importante dentro de Europa. Y en el caso de España, este acuerdo lo llevó adelante Meloni el 25, el 26 de marzo me refiero. España, Sánchez específicamente, un poco me parece que no le queda otra que volver a retomar las relaciones con Argelia. Ellos venían bastante peleados, con grandes tensiones, sobre todo por el Sahara Occidental. Y bueno, ahora en este marzo, tras 4 años, casi 4 años de esta crisis diplomática, comienzan a normalizar las relaciones, claramente por lo menos de mi punto de vista, desde un lugar de necesidad de Sánchez, vuelven a retomar el Tratado de la Amistad que se había suspendido en 2022 y empezaron a tener ciertos acuerdos para comenzar a importar más más gas a través del gasoducto Medgas, que es este gasoducto que va a Argelia a España. Creo que acordaron un aumento del 10%, un 10% del volumen del gas para que vuelvan a aumentarse. Así que bueno, me parecía muy interesante destacar la importancia geopolítica del Mediterráneo, en especial para Europa, en especial para África y sobre todo para estos países como España e Italia, que vienen jugando un rol importante y que han llamado bastante la atención de acuerdo a las reacciones que han tenido con Estados Unidos. Sí. Micael justo estaba buscando lo del buque, era el Mac Ever Given, que quedó atrapado en el canal de Suez en el 2021, esto que mencionábamos al principio. Bueno, esto que generó una problemática bastante importante, si no mal recuerdo. Sí. Pues se quedó encajado ahí, no podía pasar más nadie. Sí, aparte el tamaño justamente de esos buques implica que cuando se quedan encallados genere ese cuello de botella que vos mencionabas. Vamos a seguir trabajando. Salieron muy buenos memes, me acuerdo también. Vamos a seguir trabajando seguramente en relación a esta tensión que vos mencionabas, porque incluso ayer Donald Trump volvió a hacer declaraciones y se refirió al papel que está jugando Francia en la agresión que Estados Unidos e Israel están llevando contra Irán. Y bueno, habló, ¿no? De no están cooperando, que se arreglen, que... Claro, Reino Unido también dijo, bueno, vayan ustedes y destraben lo que es el estrecho de Hormuz. Sí, así que... Sí, vayan a buscar ustedes, piratas, la energía, les dijo.
Así es, así que seguramente vamos a meternos con eso en próximas columnas. Muy interesante lo que trajiste para hoy, muchas gracias y bueno, te mandamos un abrazo grande, recomendamos como siempre que lean ahí el portal de PIA Global para seguir de cerca estas noticias internacionales. Muchas gracias. Abrazo, Mica. Nosotros hacemos un